La República Democrática del Congo está situada en la región ecuatorial de África. Es el segundo país más extenso del continente, después de Argelia. Hace frontera con la República Centroafricana y Sudán del Sur al norte, Uganda, Ruanda, Burundi y Tanzania al este, Zambia y Angola al sur y la República del Congo al oeste. La República Democrática del Congo se encuentra en una posición estratégica por los siguientes factores. Es el denominador común de diversos mercados subregionales y es rico en cuanto a recursos naturales. Cuenta con minerales tales como el coltán, cobalto, zinc, la casiterita, el oro, los diamantes, el agua, gas natural y petróleo. Posee la mitad del bosque ecuatorial africano y tiene una gran capacidad para producir energía hidroeléctrica. Entre la población del país aún pertenece el resentimiento hacia Occidente debido a la colonización belga llevada a cabo por el rey Leopoldo II de Bélgica a finales del siglo XIX. Este se apoderó de los minerales más preciados del país, dividió la población en 280 tribus étnicas congoleses y además incrementó el odio entre Hutus y Tutsis en Ruanda, hecho que llevó al genocidio de los Tutsis de Ruanda en 1994. Se puede diferenciar a los Tutsis y a los Hutus por el tamaño de su cabeza, pupilas y nariz. Durante la Guerra Fría, la dictadura de Joseph Désiré Mobutu, comprendida entre 1965 hasta 1997, hizo que la población perdiera credibilidad en su gobierno. Dicho dictador fue uno de los líderes más corruptos del país y sus reformas resultaron ser ineficaces. Ante esta situación, Laurent Désiré Kabila inició protestas en contra del gobierno junto a la AFDL, Alianza de Fuerzas Democráticas para la Liberación del Congo Zaire. También contó con el apoyo de Paul Kagame, actual presidente de Ruanda. Cuando los rebeldes llegaron a Kinshasa, capital del Congo, Mobutu se vio obligado a rendirse, dejando el poder en manos de Kabila. Fue entonces cuando los congoleños volvieron a tener esperanzas en un gobierno que reflejase libertad, justicia e igualdad. Durante unos años como gobernador, el comportamiento de Kabila cada vez se parecía más al de Mobutu, lo que condujo a otra guerra civil entre los grupos rebeldes con el fin de remontar el control sobre las minas de diamantes del este. Kabila fue asesinado en 2001, posiblemente por los americanos y la CIA. Su hijo, llamado Joseph Kabila, quien es todavía hoy el presidente del país, fue su sucesor. Una vez adquirida la presidencia, el país comenzó a recibir ayuda extranjera que se invirtió en la reconstrucción de infraestructuras, instituciones y desmovilización de las guerrillas. El conflicto en la República Democrática del Congo es uno de los más complejos a nivel mundial, razón por la que aún no está resuelto hoy en día. Debido al genocidio de Ruanda en 1994, muchos tutsis y militares hutus cruzaron la frontera causando una serie de tensiones y conflictos en el país. En consecuencia de esta ocupación, se creó una milicia congoleña llamada Mai Mai Katakatanga. Esta cree que la corrupción en la República Democrática del Congo, junto a su inestabilidad política, son fruto de la invasión de los militares hutus. Sospechan que el país está dirigido por países occidentales, quienes por intereses económicos mantienen acuerdos políticos con el gobierno. La zona más conflictiva del país se encuentra en el este, junto con la frontera congoleña ruandesa, principalmente en Goma, capital de la provincia de Kivu del Norte. Es un lugar que ha servido de refugio para hutus y tutsis. Goma es el epicentro del conflicto de minas desde 1994, además de ser el centro de ayuda humanitaria del país, donde se hallan más de 50 organizaciones internacionales. Actualmente, la República Democrática del Congo es el país que sufre más incremento de pobreza. La inestabilidad política, económica y social han llevado al país a una situación frágil, aterradora, corrupta, inestable y con una economía insostenible. A modo de resumen, las posibles causas del conflicto que deberíamos de tener en cuenta son la explotación de recursos naturales, la intromisión de los tutsis y hutus y la intervención de países extranjeros como Estados Unidos en el país a lo largo de la historia. Para entender la problemática actual en la República Democrática del Congo, es importante tener en cuenta que desde su independencia en 1960 ha tenido una política dictaminada por países extranjeros que tomaron el protagonismo durante la Guerra Fría. Tras la independencia del país, grupos separatistas fueron apoyados por Bélgica, por lo que el entonces primer ministro Patrice Lumumba pidió refuerzos para combatir este problema, consiguiendo así el apoyo por parte de la Unión Soviética que proporcionó transporte militar. Conociendo la riqueza natural de la República Democrática del Congo, los intereses extranjeros son evidentes. Los grupos armados que desestabilizan el orden se financian con la venta de ciertos minerales indispensables para la fabricación de aparatos tecnológicos por todo el mundo. El inconveniente de este negocio es que a medida que enriquece cada vez más a empresas extranjeras, la violencia y la pobreza aumenta considerablemente en el país proveedor,
pues al no haber ningún tipo de control sobre esta transacción, hay quien saca provecho de esta creando miedo entre la población por medio de atrocidades. Las zonas conflictivas se centran sobre todo en Kivu del Norte y Kivu del Sur, donde los grupos armados responsables de tales masacres son varios, comenzando por las Fuerzas Democráticas Aliadas ADF-NALU, cuyo origen es ugandés. Se originó en el año de 1996 en la frontera boscosa de Rwenzori, que separa Uganda de la RDC. Este grupo yihadista tiene como líder a Jamil Mukulu, un católico convertido al Islam. Su oposición al gobierno de Uganda le ha permitido contar con el apoyo de Sudán del Sur en sus enfrentamientos con este. Cuando en 2004 la Fuerza Armada de la Uganda, UPDF, consiguió acabar con parte de este grupo, algunos de sus miembros decidieron esconderse en la RDC, donde llevaron a cabo diversas actividades violentas para reclutar a combatientes. Finalmente, en 2014, las fuerzas gubernamentales de la RDC decidieron actuar para poner punto y final al conflicto. En las elecciones del 2006 ganó el presidente Joseph Kabila, quien convocó a los grupos armados a desmovilizarse y unirse a las Fuerzas Armadas Congoleñas, FARDC. Tras rechazar la convocatoria, el tutsi congoleño Laurent Nkunda, que lideraba en Kivu Norte la Unión Congoleña por la Democracia, CRD-RCD, fundó el Congreso Nacional para la Defensa del Pueblo, CNDP, con el apoyo de los tutsis ruandeses. Sin embargo, parte de sus 4.000 soldados bien entrenados comenzaron a integrarse en las Fuerzas Armadas Nacionales en febrero de 2007, creándose brigadas integradas tanto por soldados como estos rebeldes tutsis con el objetivo de perseguir a las milicias hutus ruandesas de las Fuerzas Democráticas para la Liberación de Ruanda, presentes en Kivu Sur. Hay quien argumenta que Laurent Kabila, expresidente de la RDC, financió a dichos yihadistas por medio de los grupos armados hutus del país, con el fin de expulsar a las fuerzas extranjeras. Por otra parte, en 2002 se creó el grupo conocido como las Fuerzas Democráticas para la Liberación de Ruanda, contrario al gobierno ruandés, pues este se encontraba en manos de tutsis. La milicia está formada en su gran mayoría por hutus, conocidos por llevar a cabo el genocidio de la minoría tutsi en el año de 1994 en Ruanda. Otro grupo guerrillero importante es el movimiento del M23, la milicia rebelde más estructurada y bien armada de los Kivus, las provincias más afectadas por la guerra en el este de la RDC. Sus miembros y oficiales son antiguos milicianos de la poderosa guerrilla de Laurent Nkunda, el CNDP, que en 2009 aceptaron unirse al Ejército Nacional tras un acuerdo de paz. Según su presidente, Jean-Marie Runiga Luguero, quiere dar voz a los que no la tienen, no solo en el este de Congo, sino en todo el país, y cuya razón de ser, al menos oficial, es luchar contra el mal gobierno y la corrupción a ultranza. Global Witness reveló que todos los principales grupos armados involucrados en los actuales enfrentamientos en el este del Congo se autofinancian a través del comercio de minerales valiosos. La extracción del coltán, utilizado para la fabricación de baterías de teléfonos móviles y ordenadores de consumo en todo el mundo, tuvo su apogeo en el 2002, incrementando la inestabilidad preexistente en el este de Congo y llevando la violencia a los niveles más altos. Los minerales se extraen de las militarizadas minas del este de Congo y transitan a través de Ruanda antes de ser exportadas al resto del mundo. Un grupo de expertos de las Naciones Unidas estima que entre 50 y 60 toneladas son producidas cada mes, aunque las estadísticas oficiales muestran que solo 5 toneladas fueron exportadas durante el segundo trimestre de 2002. Las cifras muestran la enorme dimensión del tráfico ilegal. La República Democrática del Congo fue y sigue siendo un país con tensiones y conflictos internos constantes donde predomina la violencia, el sufrimiento y el terror, y especialmente en la parte del norte de Kivu. No obstante, hoy en día algunos opinan que la administración está activamente planeando la creación de un futuro mejor. Hay la esperanza de que la provincia pueda desarrollarse convirtiéndose así en una región estable. Al parecer, esta visión se refleja en los Objetivos de Desarrollo del Milenio y el Plan de Documento Nacional de Estrategias y de Crecimiento para la Reducción de la Pobreza en República Democrática del Congo. Ambos están situados en el Programa de Estabilización de la parte este de la República Democrática del Congo. Hasta entonces, se han podido establecer ciertos acuerdos entre el gobierno provincial y asociaciones humanitarias, a fin de que los refugiados congolenses en Ruanda, Uganda o bien ciudades del Congo próximas a la zona pudiesen volver a sus tierras de origen. Además, han contado con la ayuda de la MONUSCO para crear un ambiente seguro en las zonas repobladas. El Plan Provincial de Acción Propietaria tiene intención de efectuarse en todo el país, basándose en 5 pilares que son los siguientes:
la buena gobernanza, paz y seguridad, la estabilidad macroeconómica y el crecimiento, la mejora del acceso a los servicios sociales y la reducción de la vulnerabilidad, la lucha contra el SIDA y el fortalecimiento de las comunidades. El presupuesto necesario para llevar a cabo el proyecto es de $113.527.515 americanos. Aunque muchos tengan un punto de vista optimista sobre el futuro de la República Democrática del Congo, no podemos olvidar que los mismos congoleños, víctimas de los ataques y masacres de los grupos rebeldes, opinan que la ONU y la MONUSCO no son suficientemente eficientes en el acto y que países vecinos, como Uganda y Ruanda, no tienen intención de involucrarse demasiado en la resolución del conflicto. De hecho, se limitan a defender sus propias fronteras con tal de impedir la intrusión de miembros atacantes en sus territorios. El conflicto vigente en la República Democrática del Congo es de tal complejidad que las resoluciones mediante la diplomacia no han sido fructíferas. La población civil es la que está pagando el precio más alto. Esperemos que la humanidad acabe dándose cuenta de cuando la prioridad principal es el interés político y económico, las personas somos capaces de luchar hasta el final con tal de alcanzar nuestros objetivos. La esfera internacional debería imponer el consenso para garantizar la dignidad de las personas por encima de todo.